eso tenemos que defender a aquellos o pocos líderes que hay venezolanos que defienden, que entienden, que entienden con claridad qué es hacer un país grande. Por eso nos comunicamos directamente con Venezuela y con Noel Alejandro Leal, un líder indiscutible. Y lo vamos a seguir defendiendo, aunque lamentablemente muchos otros no hay que defenderlos, porque yo creo que Venezuela no tiene un partido de derecha ni centro derecha, solamente tiene partidos que están asociados a la Internacional Socialista, y la gente piensa como tal. Por eso votan, lamentablemente, en las elecciones pasadas, muchos venezolanos votaron para Sanders y para el Partido Demócrata. Por eso me pregunto si van a querer que se les ayude o realmente quieren que los Estados Unidos desaparezca como un país floreciente. Por eso vamos a comunicarnos ya con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profe. Profe, y sí, usted hace el hincapié en donde es el problema. El problema es ideológico. El problema es ideológico, y entonces cuando no se tiene claro esa matriz del problema, es que el caos se hace más grande. Al no tener la definición, bien sea por ignorancia política o por lo que nos sucede en realidad, que es por un liderazgo que va más allá del político, es un liderazgo que contempla también mucho de lo cultural y comunicacional del país, la gente no quiere terminar de comprender qué es lo que lo mata. Hay una razón por la cual el venezolano tuvo que huir y tiene que huir del país. Se llama socialismo. Y como no entiende que eso es socialismo, que lo que hace posible la destrucción y el hecho de que Venezuela esté como esté, lo exportan, lo llevan en su cabeza y creen que eso es positivo, y eso es simplemente el más grande cáncer que va carcomiendo todas las sociedades. Y mucho del venezolano, mucho del latinoamericano que llega a los Estados Unidos, llega a otros países también que en algún momento no tuvieron que pasar por la terrible desgracia del socialismo, o se están recuperando del mismo, vuelven a sentir el terror de lo que significa una avanzada socialista nuevamente en sus territorios. Entonces, al no comprender el problema ideológico, al no enfrentar el problema ideológico, al banalizar el problema ideológico y hasta al negar el problema ideológico, que es lo que está sucediendo desde el pináculo político de nuestra sociedad, el daño se hace muy, muy profundo. Tú sabes que los norteamericanos no son tontos y no somos tontos, sabemos. Y vienen para pedir ayuda o vienen para protección circunstancial, pero resulta que apoyan al socialismo, como hacen también muchos venezolanos en las pasadas elecciones. Yo me pregunto, ¿qué vienen a reclamar o qué quiere que le ayuden la mentalidad norteamericana si ellos van a exportar el socialismo, y son unos cuantos miles de varios países? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a defender los Estados Unidos, no vamos a defender esos países. Eso sí, los líderes que están como tú en esa línea, que entienden todo lo que quieren. Pero aquellos que vienen a aprovecharse de los Estados Unidos por ser socialistas y destruir los Estados Unidos, eso no se lo vamos a permitir, ni ningún tamaño ser tonto. El peligro está en que los dos partidos que están en estos momentos para las próximas elecciones están parejos. Quiere decir que los habitantes norteamericanos están parejos en las dos tendencias, y generalmente 8 años sube uno, 8 años sube el otro, y hay un balance. Pero si venimos a que haya gente socialista que venga de México, que venga de otros países, a desbalancear la política norteamericana, es muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Y nosotros nos vamos a desenmascarar, y tampoco vengan a pedir ayuda cuando vienen a destruir nuestro país. Pero no porque no seamos compasivos, no, sino que vienen a destruir nuestra familia, vienen a destruir lo que es este país, algo que, a diferencia de todos los países, un jubilado gana $1.000 como mínimo
tiene servicios médicos de todos los tipos, de toda calidad, tiene para atenderlo en su casa, y los países latinos ganan $100 y muy raramente los atienden. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a permitir que los socialistas que vengan de otros países vengan a desbalancear los Estados Unidos? No, los norteamericanos no lo vamos a permitir. Por eso es muy importante que tú luches con una idea clara para tu país. Y eres el único, porque yo lo que veo, muchos de los que están aquí no creo que haya escuchado hablar de la claridad mental que tienes tú. No, y yo te felicito, te admiro, y por eso nosotros queremos estar al lado tuyo, aunque tú estés ahí en el centro de las cosas, del sufrimiento, más terminamos todavía. Por eso te preguntaba, ¿está mal que te lo digan? ¿Está mal que defendamos a los Estados Unidos de los socialistas que están viniendo? Para nada. Para nada, profe. Y eso es algo que porque ahí es cuando se entiende la definición de nación. Nación. Tú eres responsable de tu país, lo tuyo. Cuando tú entiendes que tu nación te pertenece y que tú le perteneces a esa nación, la cuidas, velas por ella y entiendes los problemas y las cosas que le pueden hacer daño. Para definir mucho del asunto venezolano, siempre le explico a la gente que hay que saber cuánto vale Venezuela para poder conocer el tamaño de la traición. La traición por la que vive Venezuela utiliza un arma, el socialismo, y esa arma es capaz de destruir cualquier nación, incluyendo los Estados Unidos. Fíjate que cuando tú hablas con esa claridad y estás ahí sufriendo en Venezuela, no es que tú estás cómodo como nosotros aquí, con todos los beneficios, las posibilidades y un futuro extraordinario, y estamos ya en el futuro, los norteamericanos. Lamentablemente Latinoamérica todavía está cada vez más hundiéndose en un pasado. Y va a ser muy difícil que salgan a flote por muchos años, 10, 20 años supongo yo. Y si no se animan, ahora hay que explicar qué es lo que uno ve, aunque no estén de acuerdo muchos latinos, es que América Latina está buscando papá, y son hijos, todavía no han madurado. Cuando un hijo madura es cuando empieza a ser responsable de sus gastos, de sus pagos, cuida su cuenta y cuida su casa. Y lamentablemente Latinoamérica no cuida su casa como los argentinos, que fíjense ustedes, se suponía que eran gente inteligente, pero ¿qué inteligentes son? Si ellos mismos se autodestruyen y ahora están pidiendo plata al mundo que lo vaya a socorrer como siempre y después no pagan. Yo me pregunto, ¿son gente madura, son gente pensante, o son gente que todavía llevaría muchos años evolucionar a millones y millones de personas que viven en Argentina? Y yo supongo que otros países son iguales. En otros países son iguales y vamos a... Déjeme ponerle el ejemplo nuestro, profesor. Déjeme ponerle el ejemplo venezolano. Usted sabe que yo siempre califico mucho de lo que sucede con el venezolano, es ese comportamiento de veletas. Esta gente que es incapaz de mantener un criterio político serio y que entiende en algún momento que algo está mal, pero inmediatamente le sonríen a la mentira por una necesidad asquerosa de mentirse. Esa inmadurez es impresionante y la vamos a ver reflejada ahorita de verdad como con reflectores impresionantes, ¿no? Porque es increíble. El comportamiento de veleta se desata de una manera salvaje. Y cuando ese comportamiento está y hay un caldo, hay un terreno proclive para ese comportamiento, es porque esa misma sociedad no ha madurado. Lo peor del cuento es preguntarse, ¿madurará? En mi opinión, no. Y ninguna sociedad en el mundo realmente madura, sino cuando los países realmente se desarrollan y cambian y evolucionan. O pasan por un trauma realmente fuerte que les enseña un periodo de madurez. Y hablamos de un periodo de madurez y el reflejo está en España. Entonces, esos periodos de madurez que vienen después de enfrentar una verdad, si son de nuevo tomados por un liderazgo que banaliza la realidad, se involuciona y la sociedad se hace otra vez necia y amorfa.
Eso es lo que más está sucediendo con nuestras sociedades. En la sociedad venezolana no quiere madurar, necesita mentirse de una manera impresionante y al hacerlo va matando el futuro de la nación. Es increíble lo que nos está sucediendo a Latinoamérica toda y se basa siempre en eso, en un liderazgo que es incapaz de llevar a sus países a hacer lo correcto, a pensar con consecuencia, a entender el valor de sus naciones, a entender el valor de sí mismo como individuo. ¿Tú sabes que la mayoría de los presidentes latinoamericanos están presos o son delincuentes o son declarados mafiosos y los siguen votando? Y las estructuras políticas son las mismas, no varían, porque el que llega al poder es para robar. Y yo me pregunto, ¿con qué perspectivas tiene el futuro América Latina? Y cómo, de alguna manera, todos esos millones son programados de una forma socialista. Van a papá de Estado que los mantenga. Y de esta manera, siempre se gasta como el que recibe una herencia, gasta toda la plata y después va a pedir de todo el mundo el dinero que se malgastó. Y esto le pasó a América Latina, le pasó a Argentina con los lingotes de oro en los pasillos, en la oportunidad, siendo el 7º país en ese momento en la categoría de países en el mundo, y ahí lo tienen. Esos son los inteligentes que no solo van a destruir su propia casa, y están en momentos, vamos a cuidarnos que no vengan a destruir Estados Unidos también. Porque lo que estamos viendo, eso lo que demostraron los venezolanos lamentablemente en las elecciones pasadas. Votar a Sanders y votar al Partido Demócrata por una mentalidad socialista. Exacto. Y yo me pregunto, ¿vamos a defender los que no son socialistas? Sí. A rajatabla sí. Y por eso te defendemos, por eso te queremos, por eso te admiramos, porque yo creo que es uno de los pocos líderes que tiene Venezuela en estos momentos, que no está esperando a papá que le resuelva los problemas, sino que tú hablas y te la juegas, y no te la juegas sentado en una silla o como periodista aquí en Estados Unidos, sino te la juegas en Venezuela con todo ese temor, angustia, hambre que se está pasando, pero parece que los venezolanos no están aprendiendo nada. Porque todavía están esperando que vengan los demás países a resolver los problemas de su inmadurez. Y hay que decirlo en la cara, porque si no se le dice en la cara, estamos apañando a los socialistas de los partidos socialistas en Venezuela. Exactamente, profesor. Esa carga de inmadurez es realmente impresionante. Es esa asquerosa necesidad de mentirse, de refugiarse en cualquier cosa para no enfrentar la realidad. No enfrentar la realidad, profesor, porque va más allá aún de el hecho de mantener el comportamiento socialista. Es simplemente mentirse de manera descarada. Lo que está sucediendo hoy en la sociedad venezolana y este aumento en ese comportamiento de veleta es una cosa que la historia nos la cobrará muy, muy caro, porque está reflejado una sociedad que en 20 años llevando palo, en 20 años una mentira consecuente por parte de la oposición, porque el gobierno es un gobierno comunista, lo ha dicho desde el inicio. A eso llegaron. Allá los que se quisieron mentir diciendo que no era un proyecto comunista, aún lo niegan. El asunto es que siempre invito a la gente que se haga esta pregunta, a los venezolanos y a los que están afuera, y sobre todo es muy importante que las naciones que hoy están viendo el chiste que está sucediendo entiendan y se hagan esa pregunta. ¿Es posible este nivel de destrucción y control social sin la ayuda de eso que llaman oposición? La respuesta es no. No es posible. Entonces, entendamos el problema desde el fondo y lo completo para poder en serio avanzar. El problema es ideológico. Tenemos un gobierno socialista que lleva el país hacia formalizar la instalación de la tiranía comunista. Y tenemos una oposición socialista que es el soporte del colaboracionismo que ha hecho posible esta desgracia. Fíjate que, por eso, yo te decía, y de todo corazón, no somos tontos los norteamericanos. Vienen a pedir ayuda, vienen a pedir que lo dejemos aquí y son socialistas porque lo han demostrado en estas elecciones pasadas. Han votado a gente socialista como Sanders y han votado a los demócratas. Y yo me pregunto esto, ¿vamos a tener que hacernos unos tarados o vamos a tenernos que defender de esa gente? Lo más lindo que después se dice que no tenemos compasión.
Pero una cosa es tener compasión, otra cosa es ser un tarado. Y los norteamericanos tenemos un pelo de tarado. Yo no sé cómo le piden a Trump, al equipo, que los proteja, que los ayude, cuando ellos votan a demócratas socialistas. Yo no lo entiendo. Me parece que tenemos que ser los norteamericanos bastante idiotas en no darnos cuenta lo que está pasando. Después no se quejen. El problema es que no se quejen, porque estas organizaciones están aquí en Miami. Así mismo. Hay periodistas con esa mentalidad, hay programas con esa mentalidad, hay programas de televisión con esa mentalidad en estos momentos, como CNN, y estamos viendo que los norteamericanos se cansan. Yo les digo para que no crean que somos idiotas. Y de la misma manera que apoyamos a aquellos como Noel Alejandro Leal, porque saben lo que están haciendo y saben que quieren lo mejor, y son, a mi opinión, gente que madura y que sabe lo que es llevar una posible salida de un país con todos los beneficios que no tiene ningún país latinoamericano. Y que sea el soporte norteamericano como fue el soporte del socialismo en América Latina en estos momentos. Por eso, como siempre digo, ¿dónde están los venezolanos que están acá en el exilio? ¿Qué organizaciones tienen? ¿Dónde se nota o van a pedirle a los demás que les resuelvan los problemas? Parece que eso es lo que está pasando. Y así estamos, profesor. Hay una inmadurez, hay una complicidad formal por parte de la dirigencia política y comunicacional del país. Hay esa comunión ideológica y hay una total ausencia de memoria, profesor. Hay una total ausencia de memoria, hay una falta de amor propio increíble que le ha hecho mucho daño al país. Ahora, tú sabes, Noel, cómo cuando uno observa y cuida su casa, y cuida a sus hijos, y cuida a su familia, y se cuida a uno mismo. Contigo se puede hablar, contigo estás ayudando de una manera increíble para aquellos que son parias. Venezolanos que son parias porque no hay mentes como la tuya tan clara. Y no hay que decirlo a medias, hay que decir la verdad. Espero que se hagan muchos más venezolanos con ese tipo de mentalidad madura, porque después no pida que se le ayude o que los demás que toman el control de tu país lo sigan manipulando o lo sigan usando como todos aquellos extranjeros que van a un país y se aprovechan de la gente inmadura que tiene el país. Pero por eso hablar contigo es maravilloso. Y realmente, espero, yo quiero un montón de preguntas que hacerte. Noel, hablando de venezolanos que se interesan, un señor Víctor me mandó un tuit de alguien que escribió: alguien debería decirle a Guaidó que mensajes como estos no solo pierden efectividad con su uso, llega un momento que tienen el efecto opuesto. Por ejemplo, 16 de mayo de 2019. Los venezolanos somos muestra de resistencia, de amor por la democracia y la libertad. Asumimos los errores y les pido que sigamos adelante porque tenemos mucho que hacer por Venezuela. Otro, enero 6, 2020. Asumimos la responsabilidad que tenemos reconociendo los errores cometidos para rectificar y avanzar. Tercero, 10 de noviembre de 2019. Con humildad reconocemos nuestros errores, rectificamos y avanzamos y bla, bla, bla. Después, el último, hace poquito, desde Madrid, Juan Guaidó entre lágrimas se arrodilla y le pide perdón a los venezolanos por los errores cometidos. Mucho perdón, pero ¿y qué hicimos hasta ahora? Déjà vu. Venezuela vive un inducido déjà vu. Y no es nuevo. Mira, hace años, Jenny, precisamente ya hace unos años, escribí precisamente un artículo que se llama así: Venezuela vive un inducido déjà vu, en el año 2007. Hoy venimos también por la misma escasez de libretistas, de nuevo este mismo escenario. Hoy Guaidó repitió hasta unas palabras
que ya había pronunciado su endiosado Chávez, pues, porque él es uno de los tantos defensores del legado, hombre que se preocupa mucho por lo que piensa la hija de Chávez, sobre lo que hace Maduro. Bueno, entonces, hoy precisamente la estructura de la frase exactamente la dijo Chávez en su momento. Pedimos perdón por los errores cometidos. Exactamente palabra a palabra la frase. Es impresionante, ¿no? Venezuela vive un déjà vu constante gracias a esta estructura política, ¿no? Entonces, si queremos entender lo que vamos a vivir esta semana, estas veletas vueltas locas y este desastre, y otra vez esto, volver a impulsar el asunto del guiado, es un déjà vu. Y es un déjà vu que en lo particular a mí me toca vivir cada vez que había un títere electoral nuevo, ¿no? Cuando uno advertía qué era lo que iba a pasar con el referéndum revocatorio del año 2004, tú eres una vez mal agüero, esto está listo, estamos blindados. Resultado, el fraude. Cuando uno advertía qué demonios era Manuel Rosales, cómo no se podía avanzar, por qué el sistema electoral, no importaba que fuese el candidato, no importaba que fuese el candidato que fuese, pero para más era Manuel Rosales. No, tú eres una vez mal agüero, este es un maracucho, si vamos a seguir, esta vez no se pela. No, pasó. Cuando uno explicaba que era imposible aceptar el asunto de la reforma electoral, porque eso lo que iba a hacer era un triunfo amañado, pasó. Y Capriles, Leopoldo, y cada uno de ellos explicando cada una de esas situaciones, y durante un buen tiempo es aguantar ese chaparrón de estupideces, de necedades, de infantilismo, de gafedades, de pendejadas, de gente inmadura, sin ningún tipo de conocimiento político, sin un mínimo de memoria y sin nada de amor propio, queriendo de nuevo sumergirse en ese fango asqueroso de la mentira para poder ser felices en ellos. Entonces este déjà vu es eso, es un déjà vu constante. Ahora el guiado está en España, hoy hizo, ayer sábado, hizo un acto en España, y el que no apareció porque tenía problemas de agenda fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. No pudo ir, pobrecito, pero sí fue un ministro a reunirse con Delcy Rodríguez en el aeropuerto, aunque la señora no puede entrar al país. Es un poco raro esto, que en el momento en que está el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana en España, el ministro de Transporte se reúne en secreto con la vicepresidenta de Maduro. No que aparte tiene la entrada prohibida al país. En realidad no tiene nada de extraño, Jenny, la revolución es una sola, ¿no? Entonces, hay un asunto con España que es bien interesante para poderle explicar a los españoles qué es Guaidó y qué es Maduro. Guaidó es Sánchez, es Pedro Sánchez, y Maduro es Pablo Iglesias. Guaidó es el socialista, Maduro es el comunista. Pedro Sánchez es Pablo Iglesias es el comunista, Guaidó es el socialista. Aquí nosotros estamos bajo un régimen socialista. Gobierno socialista, oposición socialista. En España, ya eso, todo es gobierno. La izquierda vegetariana y la izquierda carnívora conviven en la estructura de gobierno. Poco a poco la izquierda carnívora irá avanzando por encima de la izquierda vegetariana. Aquí, la izquierda vegetariana le sirve de sostén y de alternativa de fachada a la izquierda carnívora. Si se le tranca el serrucho a la izquierda carnívora, no se pierde nada, y está la izquierda vegetariana como soporte. Soporte para que a esto no se le haga nada, para que la izquierda carnívora se permanezca allí en las sombras curando sus heridas y pueda volver mañana con mucho más ganas. Por eso es que se banaliza el problema ideológico y hasta se pretende negar el problema ideológico. Claro que Venezuela está bajo una organización criminal que usa el socialismo como arma para matar. Si no existe la visión del terrorismo, está ligada íntimamente al socialismo. Es totalmente absurdo desligarlo. Entonces hoy, cuando por fin están asumiendo el carácter terrorista del gobierno, niegan con profundidad
carácter ideológico que es la base de este tipo de procesos. Y eso lo hacen ¿para qué? Para poder salvar su modus operandi. Ese modus operandi que es el socialismo, que es la mejor arma para matar, robar, destruir, asesinar de manera legal y gracias a los votos de la gente. Y en España estuvo antes en Francia con Emmanuel Macron y por supuesto salieron ya en Venezuela a hablar horrores de las declaraciones de Macron. Jorge Arreaza las condena porque no respetan la soberanía venezolana. ¿No se cansan de pelearse con el planeta completo? Mira, cuando tú llegas a este tipo, cuando tú instalas una tiranía comunista, las tiranías comunistas esclavizan, hacen su cerco y es natural el bloqueo. Perdona si me vuelvo a citar, hay un artículo que también escribí en el 2007 que habla sobre Chávez buscando el necesario bloqueo. En aquel tiempo lo buscó en su momento, le dio unos años de tranquilidad, Maduro lo ha buscado un par de ocasiones y en algún momento se consolidará de una manera más efectiva. Cuba lo tiene, Rusia se lo hizo durante los tiempos de la Unión Soviética, por supuesto Corea lo vive. Entonces, el hecho de que se bloqueen y se peleen con cada uno de esos países es parte de la tradición de los fenómenos socialistas. Hay que entender un punto y por eso vamos a aquello que siempre les insistimos. Las sanciones son solo parte de lo que se hace. Cuando usted sanciona un régimen socialista, el régimen socialista hace lo de siempre. Simplemente va y exprime más a la sociedad, la aplasta más, le saca todo lo que pueda a esa misma sociedad. Lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, ese boom que vivimos en diciembre, esta burbuja irreal, es simplemente por dinero que no está produciendo el venezolano, es dinero que está llegando de afuera, dinero que no se produce en Venezuela. ¿Y cómo lo obtiene el gobierno? Exprimiendo al venezolano que salió, que tiene que ayudar a su familia para sobrevivir. Eso es la magia de los procesos socialistas y de eso se trata. Por eso es que es muy natural que ellos vengan y expriman a esa sociedad. No hay novedad con respecto a eso. Ellos siempre van a hacer algo en ese estilo. En realidad, cuando uno lee que un pensionado recibe $3.3 por mes, asusta. $3 al mes. Y con eso hay que vivir, comprarse medicamentos, moverse. Es imposible, eso se gasta subiendo a un transporte público. Es un imposible, por eso es que nosotros vivimos una ficción, una mentira. Por eso es que hace tiempo les explicaba la muerte del Bolívar, eso ya es un referente que no existe, y les explicaba cómo el petro se iba a convertir en una moneda convertible, cómo se va a consolidar la economía rublo, aquella economía de ficción donde el rublo afuera no valía absolutamente nada, pero adentro era como la gente vivía esa fantasía dentro de la Unión Soviética. Lo mismo vivíamos y vamos a reforzarse más después de que termine este comercio abierto del dólar en Venezuela. Hay que entender cómo funciona este tipo de procesos, pero una de las cosas más interesantes de estas situaciones es comprender cómo la sociedad no tiene la más mínima idea de cómo funcionan y no quieren aprender, no quieren entender. Lo cierto de todo esto es que mañana volverá a ser el dólar, entrará de nuevo a la ley de ilícitos cambiarios, si la revolución continúa, y viviremos un fantasma, el petro. El petro será la moneda y volverá a un proceso de nuevo hiperinflacionario porque la gente no va, los comerciantes no van a aceptar esto de décimas de petro, centésimas de petro, el pago se va a volver incómodo, aumentará por un lado una nueva versión del trueque, el comercio ilegal del dólar se hará más fuerte y la hiperinflación se volverá a desatar, porque quien no pueda comprar por debajo con moneda dura tendrá que someterse a la mentira del petro. Y eso va a ir haciendo más esclavitud a la sociedad. La sociedad no quiere despertar frente a esa realidad y prefiere mentirse de nuevo con la mentira electoral. Es muy importante este punto de la mentira electoral. Toda la gira del guiado se basa en conseguir los apoyos suficientes para ir a un proceso electoral.
De acuerdo al librito ridículo de la Constitución, lo que toca es elecciones de la Asamblea Nacional, es decir, el Guiado se quería desempleado con el título de presidente interino porque una nueva Asamblea Nacional saldría electa y sería muy difícil que pudiese ganar algún tipo de reelección para el cargo. Hay un punto muy importante para entender y poder desarrollar lo que nos viene en lo electoral, Jenny. Permíteme tomarme un momento. Sí, claro. Cuando llamen a una elección, va a ser una elección de la Asamblea Nacional. Estrictamente de la Asamblea Nacional, por eso es lo que dice el librito ridículo de la Constitución. Por supuesto, esta elección saldrá de un nuevo CNE, nuevo y mejorado, que como no logra ver en las múltiples asambleas nacionales que hay ahora algún tipo de acuerdo, ese nuevo CNE saldrá del TSJ de Maduro y saldrán los nombramientos. Por obra y gracia habrá nuevo CNE. Se dirá 1000 veces que va a haber observación internacional, una observación internacional de primera, de avanzada, que dirá cualquier cantidad de cosas maravillosas sobre el sistema electoral, después dirá que hubo fraude, dirá que no, no importa. Habrá una elección. ¿Qué va a tener esa elección de denominador? Va a tener una altísima abstención, porque hay una gran parte del país que decidió no mentirse más. Esa gran parte del país simplemente no va a participar y no va a alcanzar la mentira mínima. Se va a llenar un poco el bulto, pero entonces es esa oposición, es la oposición en general del país la que cargará con la culpa del nuevo triunfo del chavismo, porque no participó. ¿Y cómo quieres que participe en un fraude nuevamente? ¿Cómo quieres que vuelva a mentirse de una manera tan organizada? Entonces es importante explicar de una vez que todo esto está programado para que de nuevo la sociedad venezolana convalide la vestimenta democrática de la tiranía con su voto. Esto no tiene ninguna otra vuelta. Esto no es para buscar una salida real al problema país. No. Esto nada más tiene un solo sentido. Hacer que usted vuelva a ser quien vista de democracia esta desgracia. Y hay gente todavía convencida de que con elecciones se puede sacar este gobierno. Jamás el comunismo salió con votos. Tú sabes que es muy en triste. ninguna parte del mundo. Tú sabes que es muy triste cuando tú te pones a conversar con los jóvenes que están en las universidades nacionales, que están conectados en los movimientos estudiantiles en los cuales los partidos tienen influencia. Te responden siempre con una sola cosa. Es que el reto es hacerlo en democracia. Con votos, con democracia. Claro. El reto, te dicen los muy pendejos. El reto. Aparte de que no tienen idea de lo que nosotros tuvimos, que fue una pseudo democracia. ¿Creen que existe democracia en este chiste? ¿Creen que hay democracia? No, el reto es hacerlo en una verdadera democracia, no en esto. No existe la democracia en Venezuela. Eso se murió, No. quedó la pseudodemocracia, ya era un caos, y desde la constituyente de 1999, cualquier aspecto medianamente democrático se murió. Pero les insisten a estos muchachos en decirles el reto, como si fuese un reto. Señores, lo que se está jugando es la soberanía del país, la integridad de la nación. La integridad de la nación. Entonces eso no se quiere admitir para nada el problema real del país. Es una cosa increíblemente triste. No se quiere entender en ningún momento lo que está por debajo. Aquí creen que todo va a pasar así por obra y gracia de la democracia. Sí, Jenny, yo una vez lo conversé con ustedes y quisiera que la gente de alguna manera, los que se quieren mentir de manera tan contundente, abrieran los ojos sobre lo que hay en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es el principal fuerte militar venezolano. Está Caracas. Ahí está la sede del Ministerio de la Defensa, la sede de la Comandancia del Ejército, la escuela del Ejército y de la Guardia Nacional. Imagínate lo que es eso. Eso lo llenaron de edificios residenciales, Jenny. Hicieron una estructura de escudos humanos. Sí, exacto. Entonces, ¿creen que eso es juego? ¿Creen que eso es chiste? Chiste es lo que está pasando por España, ¿vale? La realidad es que el comunismo tomó el país y en un proceso neocomunista fundamentalista, tiene todos los ingredientes de todo lo malo y con el conocimiento de dónde están los errores del pasado. Entonces, al no entender la profundidad del crimen que se le ha hecho a Venezuela durante todos estos años, al no entender
lo que ha preparado la revolución para castigar a Venezuela y querer creer en semejantes estupideces como el reto de hacerlo en democracia, con democracia, no es un reto, pendejos, es el país lo que estamos perdiendo. Y ese país se está volviendo, se vuelve, un contaminador de países. Un contaminador, la revolución con la bandera de Venezuela, con lo que han hecho de nuestra bandera un coleto, está dañando países. Perdona, Jenny. Me estabas hablando de estudiantes universitarios, no de analfabetos o bebés. No. Cualquier estudiante universitario tiene acceso a libros y puede ver que solo, como decíamos la semana pasada, en la sección de ciencia ficción el socialismo es bueno, que siguen creyendo. Jenny, el daño es profundo, porque cuando tú tienes a toda la dirigencia, todo el establishment social, político, comunicacional, cultural, hasta el económico, volcado en esa mentira, la sociedad no le queda más que mentirse. La sociedad no le queda más de mentirse y hacer del que diga alguna verdad el enemigo. Es triste. Y en mi caso particular es una historia que está tan repetida que hasta la argumentación del mañana frente a la lluvia de pendejos va a ser la misma de todos los años. Porque hay que esperar, sí, chico, deja, lleva tu trancazo y volverás mañana otra vez y me dirás, oye, de nuevo tenías la razón. Claro. Porque el principal problema, que es el ideológico, es el que quieres banalizar, es el que quieres negar. Y cuando niegas el principal problema, la base de la estructura del problema, lo que ha hecho posible toda la destrucción de Venezuela, cuando niegas eso, lo que estás haciendo es contribuir la continuidad de la tiranía. Mike Pompeo dijo que Maduro lidera algo que se parece más a un cártel de drogas que a un gobierno. Sin duda. Y un señor mayor general chavista se dirigió a el Justo Noguera Petri. Habló de las declaraciones de Mike Pompeo y lo que me interesó en la nota es que dice los policías a quienes el general Noguera Petri les daba el discurso demostraban estar lejos de creerle. Además de que el oficial retirado de la Fuerza Armada exhibe un total desconocimiento de lo que significa el rol de la policía, que tiene funciones de orden público, pero el general confunde con las funciones de la Fuerza Armada. ¿No puede mandar a otro menos ridículo que a este señor? No, también hay una escasez de personal brava. No solo es la escasez del libretito, también la escasez de personal es brava, ¿no? No. También hay que ridiculizarlo, Jenny. El gobierno siempre muestra lo ridículo y guarda lo efectivo. Es decir, yo te muestro los milicianos viejos y ridículos haciendo entrenamiento con un fusil, pero no te muestro las S-300, no te muestro el verdadero potencial. No te hablo sobre la cantidad de armas que desaparecieron con la voladura de Cabín. No te hablo de nada de las cosas que han ido sucediendo, que están allá abajo, que están escondidas, y que son la verdad. El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que Venezuela es el mayor reto regional. Mark Esper enfatizó que la nación petrolera está dirigida por un régimen corrupto y un gobierno ilegítimo. Por lo menos ya se están dando cuenta. Sí, falta agregar a ciertos puntos, ¿no? Hay un punto muy importante que para los estadounidenses, bueno, creo que para nadie, porque es un sinsentido, pero es un punto que es muy importante entenderlo. No se le dice corrupto a un genocida, se le escupe sobre la memoria de las víctimas. En Venezuela lo que tenemos son genocidas. Y eso falta. Entonces, la corrupción... Todavía hablan de dictadura y no de tiranía. Y no se habla de tiranía. Hay que entender todos esos puntos para poder comprender dónde está el verdadero diagnóstico y cuál es la cura. Cuando se confunden puntos tan importantes como eso, se aceptan mentiras tan ridículas como la que estamos viviendo. Y ahora tengo la nota graciosa, porque también tenemos noticias graciosas. Maradona dice que Maduro le ofreció ser el seleccionador de Venezuela. Lo que más me gustó fue el resto del comentario de Maradona. Si yo no hubiese hecho, si no me hubiese hecho deportista, estaría en las drogas. Claro, ahora se hizo deportista y está en las drogas. Entonces... por eso te decía que es la nota
De verdad. graciosa, ridícula de la semana. Mira, Jenny, el país va a enfrentar ahorita de nuevo un hilo de esperanza forjado por esa necesidad de mentirse. Y el asunto es muy importante que el país entienda la responsabilidad en ese hecho. El mundo, la comunidad internacional, no puede ser reactiva. La comunidad internacional funciona en base a procesos. El año pasado, por estas fechas, este país se volcó por el guiado. Se volcó por esos diputados. Hizo lo imposible. Extrañamente el gobierno le permitió que hicieran lo imposible, las más grandes manifestaciones, y el gobierno les dejó hacer toda clase de shows. Esos shows son los que validan la actitud hoy de la comunidad internacional, favoreciendo al guiado cuando ya es rechazado por muchos sectores del país. Ese sector, mucho de ese sector que lo rechazaba, porque ese comportamiento de Veleta. Mañana se le vuelven a plegar a el guiado por unas 3 o 4 semanas, porque sí son reactivos. Eso sí, cuando vean que no pasa nada, vuelven los insultos, vuelve lo mismo, vuelven a odiar a todo su entorno, y de nuevo la inmadurez toma cuerpo, pero de una manera salvaje. Jenny, es muy preocupante y de verdad, perdóname si ahorita quiero ser un tanto repetitivo sobre esto. Mi país de irresponsables va a cementar este nuevo año de la licencia que ha recibido la revolución en una mentira tan ridícula, y va a envilecer y va a generar un nivel de estupidez en el ciudadano común realmente impresionante. Lo que le está haciendo la revolución a través de la oposición al país es un crimen tan grande como la entrega de la soberanía ejecutada directamente por el chavismo. Porque cuando le partes la lógica al ciudadano, el poquito despertar del ciudadano, lo que estás sembrando es un ciudadano que pierde total interés en el país. Porque cuando el ciudadano empieza a rechazar la política, empieza a rechazar al país, empieza a rechazar su responsabilidad para con su nación. Cuando el ciudadano vuelva al nivel de cansancio y diga, yo me obstiné, no quiero saber más nada de esto, no quiero saber nada de política, a mí que no me hablen de eso. Lo que está rechazando es el país. Lo que está matando, lo que está abandonando, lo que está negando es al país. Por lo tanto, está negando a su futuro. No creo que sea repetitivo, creo que esto hay que decirlo siempre para que vaya penetrando en aquellos que todavía no despertaron, porque creo que tu mensaje hizo despertar a mucha gente. Lo veo, por ejemplo, a través de Twitter, donde cada vez hay más personas que no solo dan retweet, que eso es fácil, gente que da su opinión, gente que manda material, como hizo Víctor horas antes de que viniéramos a la radio. Entonces, esa gente ya se da cuenta. Y, sino, una pregunta, ¿cómo se fue Guaidó? Se fue al aeropuerto, tomó un avión y salió. No sé, ya saldrán alguna foto como cuando la otra vez. Ya veremos, ya el gobierno mostrará la foto que mandó a tomar y dirá, mira, él se fue en compañía de tal. Y, bueno, el chiste será ese. Claro, pero si salió tranquilo y va a volver a entrar tranquilo, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está la amenaza? La amenaza es mantener al país sumido en la mentira. Esa es la amenaza. Y la cumple. Ahora la última que dijo este señor Guiado es que Venezuela se parece más a Siria que a Cuba. O sea que Cuba no es tan malo. No solo Cuba no es tan malo, ¿no? Sino que pretenden ahora pasar al cassette de la realidad con la mentira. Fíjate, aquí hace años le decían al país, este es un gobierno que tiene todos los poderes secuestrados. Este es un gobierno que tiene un control porque compra a la gente. Este es un gobierno que ha desatado la violencia. Este es un régimen criminal que ha hecho cualquier cantidad de cosas malas, el cual vamos a sacar con votos. Entonces, ahora
le van a decir a la gente, claro. le van a decir a la gente que este gobierno criminal es terrorista y ha destruido el país y lo ha llevado a la situación de Siria, y el cual lo vamos a sacar con votos. ¿Y alguien todavía puede creer eso? Lamentablemente sí, porque quieren mentirse. Sí, el señor dice que vivir en Caracas es un riesgo, no hay seguridad, no hay medicamentos, no alcanza el dinero. Y dice, la dictadura bloquea a mi país. ¿Qué dictadura? La tiranía, la narcotiranía. Mira, Y dice, la demanda de los venezolanos son elecciones libres que serán positivas para toda la región, no solamente para Venezuela. Entonces le cae la cara. no, tiene que se lo aguante. Hay cualquier cantidad de personas desesperadas por recibir esa mentira y sentirse feliz con ella. Y hay cualquier cantidad de personas y organizaciones internacionales que quieren avalar esa mentira porque es lo que le garantiza que los cambios reales no se hagan. ¿Qué pasa si se hace un cambio real? ¿Hasta dónde puede desatarse una serie de cambios reales en nivel latinoamericano? ¿Qué pasa si Venezuela, que siempre es un propulsor tanto para lo bueno o para lo malo, como lo que estamos viviendo ahorita, hace el cambio en el sentido correcto sin respetar las normas que nos imponen las reglas y las convivencias de la mentira? Porque cuando un país como Venezuela está siendo destruido por el socialismo, se aplaude, pero cuando se ponga orden, eso no se va a aplaudir. Quieren evitar el no tener que aplaudir lo correcto. Por lo tanto, vamos a cimentar la mentira. El mundo quiere una salida barata del problema Maduro, no del problema que existe en Venezuela, sino del problema Maduro. Vamos a intentar escenificarlo de manera clara. Una salida barata a través del proyecto que vendió la estructura del guiado, que es una transición pactada que en algún momento el gobierno aceptará. El chavismo aceptará esta transición pactada y llegará la oportunidad de que entre esta oposición leal y fiel al socialismo y se convierta de nuevo en un espacio bipartidista. El PUS, el chavismo y la Mesa de la Unidad. Abrir este espacio de quema bipartidista y poderse volver a cambiar cada cierto tiempo. Ese es lo que ellos creen que pueden hacer. Pero obvian un punto fundamental al no entender bien el problema ideológico. Esto es un proceso revolucionario de carácter internacional dentro del marco de esa revolución que es una sola. Cuando se sale una tuerca de la carreta, tienen que apretar todas las demás. Se salió la tuerca a Bolivia, señores. Las demás van a ser muy bien apretadas. Noel, se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos que siempre des un mensaje claro y siempre es el mismo. No estás hoy una cosa, mañana la otra. Desde que te conocemos y desde que leemos lo que escribís, siempre tuviste una sola meta: recuperar a tu país. Que Venezuela vuelva a ser soberana. Libre y soberana. Por eso te agradecemos tanto este tiempo que nos dedicás todas las semanas, porque es una forma de despertar y de que gritemos todos: ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias y muy buenas noches.